So for the next 10 years, let's say, car sales is a very good business. 1 billion more cars in the coming decades. This would be disaster. It's totally useless to have a car. You cannot go anywhere. You are stuck in the middle of a traffic jam. The car industry wanted Los Angeles really badly. General Motors, through some shell companies, bought the bus lines. They slowly took over the mass transit system and eliminated it. Cyclists are a pain in the ass for motorists. Ladies and gentlemen, the war on the car stops today. This was all protesters could do to try and stop the removal of the Jarvis bike lanes. Doing everything they could to block the machine that scrubbed away the bike lane markings. Roads are built for buses, cars, and trucks, not for people on bikes. And what I compare bike lanes to is swimming with the sharks. Sooner or later, you're going to get bitten. But it's their own fault at the end of the day. Volkswagen é uma marca de que existe uma pessoa foi morta, foi assassinada. É triste que isso ainda aconteça. Isso aqui não é uma guerra, isso aqui é uma cidade. As pessoas têm que conviver em paz. We need to stop increasing capacity for cars. I would like to see fewer lanes for cars. I love bicycles and I hate to drive, so I really shouldn't be living in LA. I don't hate cars. I mean, I like a road trip as much as anybody. Unobstructed ride, shot like an arrow, speeding around curves. That's the way you feel on a bicycle these days, not in a car. It may be the way the car advertisements want to make you feel. In Copenhagen, we have an estimate of 40% of all citizens commuting to and from work on bikes. They even want to increase the number so they can get more people to ride the bikes. Possível ter uma cidade ciclável. É possível ter uma cidade de São Paulo parecida com Copenhague. Que a vida pode ser bem melhor, pode ser mais simples. Ok, queremos empezar este foro y darles a todas las personas que se están conectando en este momento un gran saludo de bienvenida. En el marco de un proyecto que es de politólogos, junto a dos organizaciones colombianas, activaron en el marco de la pandemia para recuperar bicicletas y ponerlas en circulación en la ciudad, reactivar la economía y ayudar a la movilidad y a la recuperación económica también de sectores que necesitan y tienen esta forma de movilización diaria como muy instalado en sus vidas. Cerramos con este último foro titulado Autos versus Bicis, la batalla por la movilidad urbana. Y ya veíamos que nos estábamos inspirando un poco en este documental que hace una alerta, un diagnóstico sobre esta relación conflictiva que tienen los conductores y los biciusuarios en las grandes urbes en todo el mundo, y también planteando esta pregunta de cómo estamos organizando nuestras ciudades. Y para este ejercicio tenemos un panel muy bonito, internacional y variado. Tenemos a Fernando Rojas desde Colombia, que es un politólogo que tiene experticia en el área de gestión urbana, de resolución de conflictos por la Universidad de los Andes, y que nos acompañará también para tratar de resolver varias preguntas que tenemos en este aspecto, como la relación conductores biciusuarios en las grandes urbes. Contamos también con la presencia de Joaquín, perdón, en este momento no tengo tu apellido, Joaquín Cruzalegui, lo siento,
Tenemos también, estamos esperando que se conecte nuestra invitada desde de México, Carla Rojas. Joaquín Cruzalegui es comunicador de la Universidad de San Martín y nos estará también proveyendo como información de la experiencia que tiene en la ciudad de Buenos Aires, precisamente particularmente en una ciudad en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Sobre el activismo del uso de la bicicleta. Bueno, mientras se conecta nuestra invitada desde México, Carla, quisiera empezar problematizando con ustedes la relación en la vía entre conductores y biciusuarios. En Colombia, en Bogotá particularmente, hasta corte de junio, julio, más de 110 ciclistas habían muerto en algún accidente en las vías de la ciudad. Y ha sido en las semanas recientes noticia algunos hechos muy lamentables de ciclistas que fueron embestidos, entonces como que se ha visto como un incremento, por lo menos en el asunto mediático, de estos hechos tan lamentables. Entonces, parece que hay una tensa relación en temas de ser actores viales entre los biciusuarios y los conductores. Yo quisiera preguntarles a ustedes qué perspectivas tienen sobre esta relación biciusuarios y conductores en las ciudades y si las ciudades se están diseñando y construyendo en ese sentido. Quisiera empezar con Fernando. ¿Qué perspectiva nos podrías regalar en este sentido, como en esta relación tensa? Bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Joaquín y esperamos que Carla se conecte muy pronto. Siempre la participación de las mujeres en estos debates es interesante y más cuando es uno de los desafíos, lograr que más mujeres usen la bicicleta. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí hay varios elementos que hay que ir como armando en este rompecabezas. El primero tiene que ver con que cuando el carro hizo su aparición en las ciudades, no fue una aparición sencilla, ¿sí? Fue un proceso de adaptación. Incluso aquí en Bogotá hay caricaturas de cómo era la llegada de los carros. Los carros se estrellaban, manejaba la gente borracha, no había un concepto de peatones, ¿cierto? No era un proceso fácil. Y poco a poco ha ido abriendo como ese espacio dominante, muy influenciado por la cultura norteamericana y un poco europea, pero digamos que el ciclista era también un actor de las ciudades. En Colombia tenemos una relación muy fuerte con la bicicleta, sobre todo por el ciclismo como deporte, pero no era una actividad masiva. Yo siento que en la medida en que ha habido una mayor preocupación por el medio ambiente, se disponibiliza en las ciudades de infraestructura un poco más segura para que la gente se pueda mover en bicicleta, la bicicleta y el ciclista empieza a exigir un lugar en la ciudad y a competir con un actor dominante durante varias décadas, que fue el carro particular, sobre todo, ¿cierto? También está el bus, está la carga, pero llamémoslo que era el actor principal. Y encontramos un Estado incapaz de comprender este proceso de transformación en el comportamiento y en la cultura de las ciudades. Encontramos un sistema de educación que no estaba preparado tampoco para este cambio, y encontramos a unas personas que se mueven en bicicleta que sienten que deben tener ese espacio, que ven en el carro una competencia, una amenaza, y al mismo tiempo vemos una preocupación por el medio ambiente. Entonces, cuando uno mezcla todo eso, encontramos que realmente, pues a diferencia, con excepción de algunos países escandinavos, pues los países de América Latina no estábamos preparados para tener a la bicicleta como protagonista. Hoy es un actor clave, es un actor importante, pero estamos en un proceso de adaptación. Yo por eso no soy
tan partidario del versus, del contra, porque es inmediatamente una exclusión y lo que necesitamos es abrir el espacio para que la bicicleta entre con más fuerza a la ciudad, pero no podemos descabezar a los que van en carro y en moto. Necesitamos que ellos también aprendan a moverse de formas diferentes y ahí es donde yo siento que está el desafío. Creo que las ciudades todavía tienen mucho por aprender, mucho por construir, pero no va a ser a partir de una guerra sin cuartel, sino de un cambio de comportamiento inspirado por el Estado, guiado muchas veces por el Estado, pero en el que protagonistas como Joaquín o como muchos de los colectivos de bicicleta que hay en Colombia son fundamentales para que ese espacio se pueda ganar. Creo que ahí nos vamos abriendo paso en esta conversación, determinando que efectivamente nos paramos desde una falsa dicotomía si planteamos que el asunto es confrontar pues a los vehículos, a los vehículos y a las bicicletas. Entonces, sí, claramente como que ya vamos resolviendo algunas dudas de todo lo que nos queremos plantear acá. No puedo evitar pensar, antes de darle paso a Joaquín, que Bogotá, por ejemplo, comporta sus problemas particulares, pero la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tendría mucho más espacio y tiene una extensión territorial mucho más considerable y de vías como más amplias que de pronto podrían garantizar que esta relación, esta tensión existente probablemente no exista. ¿Es así el caso, Joaquín, o me estaría equivocando en ese sentido? ¿Cuál es tu lectura en ese sentido? ¿Cómo están? Buenas noches. Antes que nada, muy agradecido por la invitación. Un saludo grande a todos los espectadores y espectadoras que están del otro lado de la pantalla. Y comenzando un poco esta charla, escuchándolos a ustedes dos reflexionar sobre qué relación puede darse entre un conductor de un transporte motorizado y un biciusuario, creo que hay una tensión que es constante entre todos los agentes que interpelan el espacio público, es decir, no siempre una tensión violenta, pero sí una tensión necesaria en lo que es la disputa por el espacio público. Como bien decía Fernando antes, hay una configuración de las ciudades que es inherente a la socialización y a la naturaleza humana de juntarse y de ir avanzando en lo que son sus modelos de producción, en sus modelos también económicos y en la manera que estos tienen de moverse de un lado a otro, ¿no? La ciudad de Buenos Aires lo que tiene como una gran particularidad es que concentra una gran proporción de la población en Argentina, es decir, es una ciudad muy poblada y junto a muchas localidades que son lindantes a la ciudad de Buenos Aires, concentran la mayor cantidad de población. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos una gran concentración de gente yendo y viniendo. Y muchas veces acá es donde se puede ver esta tensión, que todos estos usuarios comienzan a elegir el transporte motorizado por sobre el transporte sostenible. ¿Y dónde radican las políticas públicas, ¿no? En la construcción de facilidades y de infraestructura para garantizar el acceso a la ciudad en un transporte motorizado. Esto hace que este transporte congestione los accesos, que cada vez se multiplique de una manera exponencial año tras año, pero yendo un poco a la raíz al espíritu de tu pregunta, creo que esta convivencia en tensión se da por la naturaleza humana de cada ciudadano y sus formas de transportarse. Ahora bien, nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de elegir cómo transportarnos también. Y hoy creo que más que nunca en nuestra ciudad, en Buenos Aires y en las grandes urbes, la bicicleta se plantea como una herramienta tanto de transformación social como de inclusión, ¿no? Hoy tenemos un gran debate que es cómo nos movemos, cómo transitamos la ciudad en este contexto. Llegamos a una bisagra, a un punto bisagra, donde empezamos a pensar en nuestra salud de una manera casi vital, ¿no? Es decir, en nuestra autopreservación y nuestra autoconservación de una manera
que empezamos a pensar también cómo nos movemos, cómo nosotros transitamos la ciudad y qué medios utilizamos para movernos en trayectos largos, en trayectos medianos y en trayectos cortos. Y muchas veces en estos dos últimos se está dando una elección hacia la bicicleta, y esto podemos ver que las ciudades mismas están construyendo nuevos ciclistas. Si vemos las estadísticas, si vemos los números, vemos que el mercado de la bicicleta, comparado a toda la rueda económica que se vio frenada por la pandemia, toda la mecánica de la bicicleta empezó a potenciarse, es decir, muchos ciudadanos eligen comprar una bicicleta y recorrer trayectos medios y trayectos cortos en bicicleta, cuando antes tal vez tomaban un metro, un subte, tomaban un colectivo. Hoy tal vez eligen circularlos en bicicleta por un tema de preservación, ¿no? Es decir, pensamos en nuestra salud e instantáneamente pensamos en cómo nos transportamos, cómo vamos a nuestro trabajo, cómo vamos a hacer las compras. Y acá la bicicleta aparece como un transporte, por un lado, es uno de los transportes, como decía Fernando, más tradicionales o más antiguos, pero por otro lado se plantea como uno de los transportes más innovadores, ¿no? Hoy todas las soluciones son hacia moverse en bicicleta, la movilidad sostenible, reducir un poco también nuestra huella, lo que vamos a dejar en este mundo, y todo esto se da también en esta relación conductores-biciusuarios. Nos encontramos parados en una dicotomía que muchas veces es innecesaria, porque nosotros, como efectores de políticas públicas, como decisores, también como miembros de organizaciones, tenemos que empezar a pensar que, si bien existe esta dicotomía nos va a permitir a nosotros crear sistemas y nos va a permitir crear mecanismos que puedan integrar tanto la vida del conductor, de un transporte motorizado, de un transporte a nafta, como la vida del biciusuario, ¿no? Tenemos que empezar a pensar ciudades donde la modalidad de movilidad sea mixta y sea, obviamente, sostenible a los trayectos que se recorren, trayectos cortos y trayectos medios, priorizar la bicicleta, priorizar las sendas peatonales, los espacios mixtos, espacios compartidos, y trayectos largos pensar el transporte público, es decir, colectivos, trenes, subtes, y de esta manera garantizar una convivencia que, si bien va a ser en tensión constante, porque es la naturaleza de todas las grandes urbes y de las ciudades, pero va a facilitar las maneras de transportarse en cada una de las formas que tenemos hoy de transporte en la ciudad, ¿no? Sí, perfecto. Creo que celebrando mucho que nuestra invitada mexicana ya se haya unido, quiero recoger esta lectura que nos deja Fernando sobre el problema que nos enfrentamos con una ciudad que se diseñó de cierta manera y cómo estamos ahora, y la imposibilidad de que eso cambie, evidentemente. Entonces, tener que trabajar con lo que ya hay. Y también recojo lo que dijiste, Joaquín, sobre ver ese conflicto, no satanizar el conflicto, digamos, en la vida, porque son formas de ejercicio de la democracia. El problema es ver de manera negativa y enemistada, por así decirlo, esas relaciones entre los actores viales en las grandes ciudades, sabiendo que, como bien lo dices, pues la bicicleta es un modelo tradicional de movilizarse que está volviendo a ser formas de realizar y promover por movilidad en las grandes ciudades. Carla Ramos es una activista mexicana por el uso de la bicicleta y ha estado involucrada en varios proyectos de diseño de política pública con varios organismos internacionales, y nos va a compartir su perspectiva. Carla, yo le había preguntado a Fernando y a Joaquín, nuestros invitados de Colombia y de Argentina, sobre la tensión que hay entre los biciusuarios y los conductores de vehículos en las grandes ciudades. Quería que nos regalaras tu perspectiva, tu lectura sobre esta tensión, que en el caso colombiano, por ejemplo, particularmente en Bogotá, ha dejado un saldo muy lamentable de lo que va de 2020, de más de 110 ciclistas muertos en accidentes viales. Tienes que activar
el micrófono. Perfecto. No, creo que no te escuchamos. Ahora sí. No, ahí no te escuchamos, pero no. Mientras solucionamos esto, podríamos pasar con nuestros invitados. Esperamos que pueda solucionar este problema rápido. Nos interesa muchísimo la perspectiva, sobre todo de una ciudad tan gigante y con 25 millones de habitantes, si no estoy mal, como tiene la Ciudad de México. Es un caso para escuchar y poner mucha atención. El siguiente punto al que quería pasar es un asunto muy importante que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención. El gobernador, en el pasado mes de septiembre, el gobernador de California en Estados Unidos anunció que prohibirá la venta de autos que utilicen combustibles fósiles a partir de 2035 y dando 10 años más de margen de ahí en adelante para quienes no estén haciendo esta transición, hacerla, realizarla y empujando. Teniendo en cuenta también que Tesla, de Elon Musk, el multimillonario involucrado en las tecnologías de vehículos eléctricos, es dueño de la compañía Tesla, que tiene su sede también en California. Entonces hay un asunto también como de económico, político, que vendría muy bien a analizar. ¿Ustedes tienen alguna lectura particular, no solo la local, sino la internacional, respecto a las tendencias que se están dando en este sentido, como particularmente con detener el crecimiento del parque automotor en las ciudades? Fernando, ¿está pasando esto en Bogotá, de tener como el crecimiento del parque automotor de esta manera como lo hizo el gobernador californiano? Santiago, mire, es que es muy difícil este tema, ¿cierto? Pero es parte de lo que, por eso también es tan interesante. Voy a poner un ejemplo un poco simple y cotidiano, pero creo que lo vamos a entender. Casi siempre los papás le dicen a uno cuando es chiquito, no haga eso, no se emborrache o no haga tal cosa. Y uno dice, pero ¿por qué no lo voy a hacer si es mi vida? Yo tengo que probar, tengo que experimentar, y finalmente uno va y lo hace. Sí, muchas veces es simplemente por llevarle la contraria a los papás, pero uno tiene que experimentar en carne propia porque es parte de crecer. Y nuestras ciudades son muy jóvenes. Y estos debates que estamos dando son muy jóvenes. ¿Sí? Sí. En Europa hay unos debates que llevan, o sea, en temas de transporte público, en temas de civismo, en temas de planeación, nos llevan años luz. ¿Sí? Nosotros hasta ahora estamos tratando de madurar un montón de cosas. Entonces, mientras que en Europa nos dicen, no usen el carro porque, digamos, es nocivo con el medio ambiente, usen el transporte público, son ciudades que tienen metro, tranvía, sistema público de bicicletas, buenos andenes, ¿sí? Tienen todo. Nuestras ciudades no lo tienen. Entonces, para nosotros, estamos llegando a la época de conocer los carros, de saber que lo podemos comprar, de saber que cada vez más personas pueden acceder, que la moto es la cuota inicial de la motorización para una familia, ¿sí? Entonces es muy difícil porque no hay un plan, puede cambiar un poco la tecnología, pero la sensación en América Latina es que el carro debe existir y es parte de la vida de las familias, ¿sí? Cuando uno mira los datos, y lo hablábamos hace unos días en un foro también, Bogotá y Colombia están a la mitad de la tasa de motorización de la mayoría de las capitales de América Latina. ¿Sí? Eso significa que vamos a tener más carros, la gente los va a comprar, ¿sí? Pero además tenemos un transporte público que no es de calidad, pues entonces la gente va a encontrar otro camino. Y es bien diciente que en Bogotá se haya comprado, o sea, se haya disparado el número de carros y de motos en el mismo momento en el que se desarrolló Transmilenio
se puso en marcha el sistema integrado de transporte, se disponibilizó de ciclorrutas y la gente tomó la decisión de comprar más carros y motos y aguantarse el trancón. Entonces, ahí es donde yo creo que hay un gran desafío en lograr entender cuál es el imaginario en materia de movilidad que tienen los ciudadanos. Porque en últimas, hay unas dinámicas en la ciudad que están determinadas por unos patrones históricos y culturales frente a los cuales no hay mayores cambios. Yo no sé si Joaquín lo tiene un poco claro, pero en Colombia hoy es estatus tener unas camionetas gigantescas 4x4, blindadas, vidrios polarizados, ¿sí? Eso da un estatus. Cuando ellos deberían ser las personas que más poder tienen, deberían ser las que promuevan el uso de la bicicleta, del transporte público, pero eso no pasa. Es la tensión en la que estamos y es el camino al que tenemos que seguir. En algún momento vamos a llegar a ese tipo de tecnologías, pero no tengo ahorita en la cabeza el cálculo como el cambio en dólar, pero nosotros no podemos decir que en Colombia no van a seguir circulando carros, por ejemplo, a combustible y que nos vamos a pasar a carros eléctricos, cuando el carro más barato eléctrico puede estar, no sé, mal contado en 40,000, 50,000 dólares. O sea, ¿qué familia puede comprar un carro de 50,000 dólares eléctrico porque es amigable con el medio ambiente? Eso no, sí, o sea, hay un desbalance, nosotros no tenemos esos debates. La bicicleta va a ser importante, claro que va a ser importante, pero necesitamos, y Joaquín lo planteaba un poco ahora, genera equidad, pero no en todos. No todo el mundo tiene acceso a una bicicleta de calidad para poderse mover. Si no hay un sistema público de bicicletas, es muy difícil que nosotros democraticemos ese acceso. Entonces, ahí es donde están nuestros debates de ciudad. Yo creo que en eso es fundamental. No vamos a hacer la París de Haussmann, no vamos a hacer Nueva York de Moses, no vamos a hacer Brasilia de Niemeyer. No, somos nosotros, somos Buenos Aires con sus dificultades y sus ventajas, Bogotá con sus desafíos, Ciudad de México con sus desafíos. Estamos aquí y es parte de lo que estos debates ayudan a construir. Yo quisiera pasar a Joaquín conectando algo que me queda mucho en la cabeza que menciona Fernando y es el relato de ascenso socioeconómico que está determinado por un auto en vez de otros modelos de transporte, ¿no? No es como solo un elemento constitutivo de la forma en que se moviliza uno en las ciudades, sino también un relato de éxito con adquirir un auto y entonces hay una dimensión cultural muy importante que tal vez no se habla y no se trata mucho. Joaquín, ¿cuál sería tu lectura en este sentido? Ya para más adelante pasar con Carla, esperando que ya podamos escuchar su voz. Sí, Joaquín, cuéntanos un poco de este asunto sobre el relato, también un poco del ascenso socioeconómico respecto al auto. Sí, vamos a ir por partes. Estoy de acuerdo con Fernando que Latinoamérica está atravesando un proceso progresivo hacia la motorización casi completa de la gente, ¿no? Es decir, el auto indica un estatus socioeconómico o indica una forma de moverse por la ciudad que es propio de un estrato, un segmento socioeconómico para movilizarse por la ciudad. Nosotros en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires podemos ver las avenidas y las autopistas colapsadas y en la totalidad de los autos una o dos personas, es decir, hay un auto por persona ingresando a la ciudad colapsada. Y esto lo que hace es generar, obviamente, una congestión y generar también un atasco vehicular que imposibilita la circulación, ¿no? Pero yendo un poco a lo que es la Argentina como país, estamos viendo también pequeños procesos de apostar a la movilidad sostenible, ¿no? Por un lado, la ciudad de Buenos Aires con el sistema de ecobicis, que está atendiendo ciclovías y está atendiendo carriles exclusivos para la bici en avenidas como la Avenida Córdoba, la 9 de Julio y Avenida Corrientes, que son de las avenidas más transitadas en la ciudad de Buenos Aires. Hoy se le está dando un espacio también a la bicicleta, algo que visto 2, 3 años para atrás
parecía imposible una avenida atestada de taxis, de buses y de motos, que hoy tenga un carril ciclista y que nosotros podamos circular atravesando el Obelisco por un carril ciclista, parece casi utópico pensarlo, pero con un poco de esfuerzo y voluntad política se encuentra un plan estratégico de movilidad sostenible, que tal vez es el eje principal de toda esta cuestión. Pensar planes estratégicos y leyes nacionales, provinciales y locales, municipales, que permitan el desarrollo de la bicicleta como un transporte más, como una política pública, ¿no? Es decir, en Argentina se da mucho el debate de que si hay o no un plan de movilidad sostenible. Hoy en los papeles nosotros tenemos iniciativas de movilidad sostenible, podemos ver la ciudad de La Plata, que es la capital de Buenos Aires y es una ciudad universitaria donde hay mucha gente joven, que se está apostando a la movilidad sostenible con un plan también local, impulsado por el gobierno local, para promover la bicicleta. Después tenemos una ciudad como Salta, que está al norte del país, donde el gobierno local también se encuentra apostando por la bicicleta. Lo mismo la ciudad de Rosario, en Santa Fe, con un plan de movilidad sostenible, trazando ciclovías, poniendo bicicletas de alquiler, pero bien, caemos a lo mismo, a que son iniciativas locales, cuando tal vez lo imperioso acá, si hablamos de responsabilidades, tendría que ser un plan nacional de fomento de la bicicleta, en vez de impulsar microcréditos para motos, como decía Fernando, que son el primer escalón a una movilidad motorizada, o mismo también priorizar el transporte en auto, en vez de tratar de desincentivar ese transporte en auto para darle paso a formas de movilidad más sostenibles en lo que es la naturaleza de la ciudad, una ciudad que crece en densidad y no abre espacios de alivio, no abre espacios de respiro para poder seguir avanzando y desarrollándose. Es decir, Buenos Aires avanza en este sentido, pero a un paso que debería estar avanzando todo el país, ¿no? En lo que son las grandes urbes. Hilando las... Sí. Sí, decime. No, adelante. No, no estaba pensando que hilando tu intervención un poco con la de Fernando, me queda claro que las voluntades existen, ¿no? O sea, la voluntad de... Pero los retos están focalizados en otros lugares, ¿verdad? Exactamente, sí. A mí con esta idea me gustaría cerrar con una frase de Jan Hell, que es uno de los arquitectos y diseñadores urbanos que pone a la bicicleta adelante y que también arma los esquemas de la movilidad sostenible y de los espacios compartidos en las grandes ciudades de Europa, que, como decía Fernando, tal vez tienen otro nivel de desarrollo, que dice que hay que recuperar las ciudades para la gente, ¿no? Las ciudades fueron pensadas para la gente y tal vez hoy el transporte motorizado termina abordándolas y tal vez se puede ver acá en Latinoamérica, se puede ver en Europa, que muchas veces también termina priorizándose esta movilidad. Por eso creo que nuestra misión como activistas y como también efectores y diseñadores de políticas públicas es esta un poco, recuperar las ciudades para la gente, ¿no? Sí, me hace pensar mucho, por supuesto, en toda esta filosofía sobre el derecho a la ciudad y Lefebvre y todo. Es algo que ya se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, pero siempre, recordando las palabras de Fernando, siempre pensarlo haciendo una lectura muy honesta de nuestra propia cultura y de los espacios que tenemos y no tanto como tratando de encajar ese molde aquí. Muy cierto. Paso a Carla. Haciéndole una pregunta que resumiría las dos preguntas que ya nos hemos hecho sobre la relación de biciusuarios y los vehículos y la reducción del parque automotor, y recogiendo algo que Fernando mencionó que también me llamó mucho la atención. Carla, desde tu punto de vista como activista de la bici, ¿crees que cualquier ejercicio que sea prohibicionista, en el sentido, por ejemplo, que yo mencionaba sobre la reducción del parque
automotor en California y la provisión de vehículos movidos por combustibles fósiles. ¿Crees que esa podría ser una manera de hacia dónde dirigirse, el prohibicionismo, o cuál es tu lectura respecto a esto como activista? Buenas noches. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto, buenísimo, mil gracias. Una disculpa, acabo de presenciar un accidente, no vial, sino de una skate, se acaba de caer y romper la pierna con tema, entonces por eso llegué un poco retrasada. Pero en esta visión, retomando tu pregunta, creo que las prohibiciones dentro de las ciudades, dentro del contexto latinoamericano, en lugar de ser un avance, no sé, la lógica social funciona diferente. Entre más te lo prohíben, más lo quieres y buscas la manera de romper la ley. Quizás no sea el modelo de la prohibición, sino de realmente diseñar ciudades para todos, dentro de la pirámide de la movilidad no motorizada, en donde sí realmente se incluya a peatones, ciclistas, motociclistas, pero que se respete esa pirámide. Es un gran reto. Meternos en temas de prohibir o no prohibir, restringir en algunos casos es aplicable, pero en este aspecto no nada más juega la movilidad de una persona en coche, sino puede ser una dinámica familiar, ¿no? En donde hay que pensar también estas disposiciones. México ocupa el tercer lugar en accidentes viales, ¿no? Y este tema pues nos debe de acongojar, nos debe de preocupar, y festejamos el 15 de octubre pues un impulso desde la ciudadanía sobre una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la modificación y el aseguramiento hacia la movilidad y seguridad vial. Entonces ya tenemos un preámbulo donde se está ganando no nada más una batalla desde un grupo minoritario en materia de movilidad. Estamos ganando el territorio para todos esos peatones que creen, por ejemplo, acá en México se hace un meme muy famoso, no sé si en sus países pase, pero dicen, México, el único país donde el peatón simula correr, ¿no? Y agradecer porque el carro se paró y le dio el paso. O sea, las ciudades han estado diseñadas en México para los coches, desde el privilegio del coche. Entonces, este paradigma, pues es el que te permite trazar la ciudad y la movilidad, la política y las formas, ¿no? Si nos vamos hacia otros sectores, las mujeres, por ejemplo, las mujeres que se tienen que mover para las dinámicas de escuela, ahorita pues no hay esas dinámicas con el tema de la pandemia, pero hay que moverse para el mercado, hay que moverse para ir a traer materiales, siempre hay que movernos, y las dinámicas no son igualitarias. Entonces este contexto de prohibir o no prohibir también tiene que darnos estos parámetros de cómo están diseñadas nuestras ciudades. Siempre han estado diseñadas para los coches, desde los coches, ¿no? Y entonces ese paradigma pues lo traemos aquí muy clavado. En México se dice, si ya te casaste, pues tienes que tener un coche y una casa y hijos. No puedes tener una bici porque entonces no alcanzas como el status quo que se mantiene. Y ese es un tema que pareciera un paradigma social que determina nuestra movilidad. No estamos aceptando la multimodalidad, no estamos aceptando que nuestros carros son un riesgo para la vida de las personas. Es muy lindo lo que mencionas porque ya nos empezamos a mover aquí entre nuestros invitados, y yo me incluyo ahí. Primero, pues definitivamente esta dicotomía que plantean el título de este foro es falso, no solo eso, sino que la batalla está situada en otro lugar, que es la batalla por lo holístico, es decir, todos los actores jugando un papel
dinámico y en la medida de lo posible armónico. Y volviendo a Joaquín, que no busquen evitar el conflicto en los espacios públicos, sino que el conflicto es un recurso del que se puede alimentar el debate público y la horizontalización de la ciudad. Eso me parece que es una mención muy bonita en ese sentido. Yendo a este asunto de la movilidad por ejemplo, para las mujeres, ya que mencionabas este asunto tan trascendental como del género en términos de movilidad, quería preguntarte, ya también para dar la pregunta y dirigir la pregunta a Joaquín y a Fernando también, es sobre la infraestructura, el asunto de la infraestructura, las bicisendas o ciclorrutas también, como son conocidas en otros lugares. Hay un estudio que estuve revisando que pone la lupa en algo que podría ser como un detalle menor, pero no lo es, y es que los proyectos de política pública en infraestructura en las ciudades en donde se decidió poner un separador en los carriles tienen más garantía de volverse una política que sobrepase cada administración y se mantenga en el tiempo, y cuando son solo una línea pintada, tienen más posibilidades de que alguna otra política pública se sobreponga y evite que esa bicisenda que existía deje de existir. Entonces este detalle menor como de la infraestructura termina siendo trascendental. Quería empezar contigo, Carla, en este sentido, la infraestructura para las bicis. ¿Cuál sería la calificación que le darías a la infraestructura para las bicicletas en Ciudad de México, en México? Mira, yo soy una ferviente creyente de que la infraestructura educa. Sin la infraestructura necesaria, no tendríamos ciertos patrones de toma de decisiones, de formas de movernos. La infraestructura educa y sí se debe de hacer una inversión en ello, sí se deben de hacer los estudios técnicos antes de tener una ocurrencia, antes de tener una buena intención. Deben de estar los estudios técnicos para analizar cómo es la dinámica de los espacios, cómo interactúan los diferentes actores, ¿no? Peatones, ciclistas, motociclistas, transporte público, coches, ¿no? Hay que focalizarlo ahí. Si yo fuera evaluadora de infraestructura en materia de movilidad, sin duda Jalisco y la Ciudad de México son los referentes en el país, en México. Tienen estos estudios, estos dictámenes, este diagnóstico de la ciudad y de cómo debería de ser. Las normas técnicas también marcan un antes y un después para que la infraestructura sea adecuada. No puede ser a nivel de ocurrencia o de, pues aquí se me ocurrió poner un barandal, ¿no? Yo soy zurda, por ejemplo, y algo que me costó mucho trabajo de niña entender es que yo no podía hacer esto al subir a un camión. Yo cruzaba el brazo para poder subir a un camión de niña. Y alguien podría decir, de 10 personas, uno es zurdo, como para qué hago infraestructura a ese nivel. Imagínate el ejemplo de solamente un transporte público, ¿cómo puede limitar este tipo de parámetros? Entonces, sí debe de haber estudios. La infraestructura nos marca la pauta de cómo se mueve y cómo convive la gente, ¿no? Entonces, ese sería como mi referencia en cuanto a la infraestructura ciclista. Y para el caso de Buenos Aires, sé que en los últimos años ha habido una inversión importante, ¿verdad, Joaquín, en ese sentido de la infraestructura? Sí, estoy de acuerdo en lo que dice Carla, para empezar, que la infraestructura tiene que darle la posibilidad al usuario, a la usuaria, de desarrollarse eficazmente en la ciudad, ¿no? En todas maneras. En esto me gustaría remarcar 3 puntos. El primero, pensar infraestructuras exclusivas para cada forma de transporte y espacios compartidos que permitan el intercambio entre la movilidad en bicicleta, los peatones, el auto. En ciudades como la ciudad de Buenos Aires, donde el microcentro está muy colmado de gente, existen espacios compartidos
con zonas donde transitan autos, bicis, motos, peatones, y la gente en ese sentido se mueve de una manera cómoda y sin tanto conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque está pensado de una manera donde cada uno viene transitando un carril exclusivo y ese es el espacio compartido y ya se sabe. Cuando nosotros armamos zonas grises donde las reglas no están claras, ahí es donde existe el conflicto real, donde existen los accidentes, las muertes, donde existen también siniestros viales que son completamente evitables, partiendo de la base que hay reglas, deberes y obligaciones en cada forma de moverse por la ciudad. Después, un segundo punto que es importante, que es pensar la bicicleta cuando nosotros no estamos arriba de ella, ¿no? Pensar infraestructura donde poder estacionar la bicicleta, donde poder guardarla, donde poder también nosotros mismos frenar un minuto y tal vez pensar la siguiente parada o recomponer fuerzas, ¿no? Pensar infraestructura ciclista que permita también esto de la bicicleta cuando no están dando estacionamientos, parkings, cerca de las estaciones, de los centros comerciales, para que la bicicleta no esté estacionada en cualquier lugar y le dé la seguridad al usuario de poder dejarla en un lugar y saber que cuando vuelva va a estar ahí la bicicleta, ¿no? Que este es un problema que también lo vivimos mucho los que andamos siempre arriba de una bici. La inseguridad y también las formas de proteger a la bicicleta. Y tercero, tener efectores locales que estén asesorados por especialistas. Si a nosotros, en un departamento local de movilidad sustentable o de obras públicas, tenemos un arquitecto o una persona que solo piensa en los autos, es poco probable que diseñe infraestructura ágil y eficaz para la bicicleta, porque va a ser una ciclovía por un lugar que está lleno de peatones o porque va a ser un carril ciclista por una avenida donde pasan 5 líneas de colectivo en vez de por 2 calles transversales que conecten esos 2 puntos que quiere conectar. Por eso lo que pensamos es que hay que fundar departamentos con gente idónea y especialista en el tema, y más en la movilidad sostenible, ¿no? Esos serían los 3 puntos que más o menos me gustaría sacar a colación sobre la infraestructura ciclista. En este tema de la infraestructura, para dar paso a Fernando, no puedo evitar pensar, por ejemplo, que tanto la Ciudad de Buenos Aires como Ciudad de México cuentan con un sistema de subterráneo o metro, y es algo que en Bogotá todavía es una deuda pendiente histórica, y justamente estos días ya se han anunciado como los primeros determinantes en ese camino. Hablando de infraestructura vial, Fernando, ¿qué tan esta deuda histórica, qué tanto ha determinado que haya política pública en materia de infraestructura, aún sabiendo que Bogotá es un referente latinoamericano en las bicisendas, las ciclorrutas? Mira, yo creo que Carla y Joaquín tocan un tema que es clave en esta discusión, y es: nosotros hoy no podemos juzgar la estructura o la forma en que se ha planeado y gestionado la ciudad a partir de los nuevos desafíos que tenemos, porque claramente, y yo iría un poco más lejos en el planteamiento de Carla, las ciudades han sido planeadas en buena medida alrededor del carro, pero fundamentalmente alrededor del hombre. Y eso ha hecho que tengamos unas ciudades con unas complejidades para la movilidad femenina gigantescas. Y la única forma que nosotros vamos a tener de lograr dar ese giro no es lapidar a los hombres, es lograr explicarles que este es un momento diferente y que si yo garantizo una movilidad para las mujeres, voy a tener un potencial y un desarrollo de ciudad que muy seguramente nosotros no nos habríamos imaginado. Entonces, obviamente hoy pensar que Bogotá lleva 20 años empujando el tema de la bicicleta y promoviendo la infraestructura,
pero que no logró desde lo público enganchar y seducir a la gente para que usara la bicicleta, sino que eso se debió a una apropiación ciudadana de la bicicleta, pues es una cosa que no sería, no es comprensible en este momento, ¿sí? O sea, el hecho de que Bogotá tenga el número de viajes que tiene por día, el número de kilómetros de infraestructura que tiene, no se da simplemente porque alguien dijo, voy a hacer las bicicletas, no. O sea, también había una preparación cultural, intelectual y de actitud de muchas personas que dijeron, yo le apuesto a la bicicleta, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, para muchas ciudades el tema de construir infraestructura puede ser valioso. Hoy para Bogotá, desde mi perspectiva, ya no es valioso. Es algo que tiene que seguirse haciendo, ¿sí? O sea, a mí no me van a descrestar en Bogotá diciéndome que me van a construir 200 kilómetros de ciclorruta. Eso ya lo doy por descontado que tienen que hacerlo. El desafío en Bogotá es que estén articuladas, que estén interconectadas, iluminadas, bien señalizadas, que haya seguridad, que tengamos cicloparqueaderos, que las que ya no dan abasto porque tenemos un gran número de ciclistas y ya se genera trancón, que yo tenga que ampliarlas, pero un elemento clave que yo creo que casi nunca aparece en estas discusiones es la cultura del uso de la bicicleta, ¿sí? Es muy grave que hoy muchos usuarios de la bicicleta repitan los comportamientos viales y culturales que tanto critican de los de las motos y de los carros, ¿sí? Yo creo que el ciclista debería ser el ciudadano y al lado del peatón, pero deberían ser como los ciudadanos modelo, ¿sí? Son los que muestran que uno sí puede cambiar, que sí se pueden cumplir las normas, que uno puede contribuir con el desarrollo de la ciudad desde una perspectiva diferente, ¿sí? Dar por descontado, el carro es lo viejo y los nuevos somos nosotros y estamos mostrando una nueva forma de hacer la ciudad. El problema es que estamos llegando con la bicicleta a decir, ellos son los viejos, pero ahora yo tengo derecho a portarme mal. Entonces, me voy por los andenes, voy en contravía, no respeto los semáforos, ¿sí? Ahí tenemos que hacer una transformación con una cosa maravillosa, y es que la bicicleta no necesita de una imposición para ganarse un espacio. La bicicleta es de por sí una actividad muy bonita y muy de ciudad, ¿cierto? O sea, cuando uno va en la bicicleta y siente el viento y ve el trancón de los carros, pues uno se siente en otro mundo, ¿sí? Qué bueno que esa sensación llevara a un cambio de comportamiento ciudadano más profundo, ¿sí? Y que no estemos hablando de aquí a mañana de cómo controlamos a los ciclistas. Es que no, se nos salieron de control y ahora, pues, no, yo no quiero que lleguemos a eso. Entonces, la infraestructura es importante, pero si no la llevamos acompañada de cultura, de un cambio de comportamiento, o vamos a tener infraestructura subutilizada, o vamos a tener a unas personas que no tienen ni idea para qué sirve esa infraestructura y van por donde sea. Creo que ustedes conocen algunas de las ciclorrutas de Bogotá y tenemos lugares donde está la ciclorruta, un esfuerzo gigantesco que hicimos con dineros públicos para construir eso y los ciclistas van en la calle. No quiere decir que no tengan derecho a usarlo, claro, pero es que como ciudad hicimos un esfuerzo para garantizarles una infraestructura. Entonces, tenemos también que encontrar un camino para poder articular esas nuevas formas de apropiación, que yo creo que es lo que está detrás de todos estos debates, ¿sí? Es cómo logramos que hoy estas nuevas mentalidades nos ayuden a repensar nuestras ciudades y a tratar de resolver problemas que vienen de atrás por otros problemas, pero que nos afectan la vida de hoy, ¿sí? Yo creo que detrás de todo eso va a estar, porque es cuando hablamos de la diversidad, de los LGBTI, de los grafiteros, de los músicos, de las mujeres, de la tercera, todo está ahí, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es donde está nuestro gran desafío hoy de construir esas ciudades vistas no desde un privilegio, sino desde cómo las hacemos más accesibles para todo el mundo, ¿sí? El que menos pueda acceder, si él lo hace como ciudad, lo logramos y va a funcionar. Si lo hacemos para una minoría, no nos va a dar el resultado y va a llegar otra nueva mayoría que va a terminar pisoteando un avance de otro sector de la población.
Este diagnóstico que ustedes nos regalan nos ponía en situación de los últimos años, pero llegó 2020 y llegó con una pandemia y es inevitable que les quiera preguntar desde sus perspectivas cómo esto está significando un antes y un después, qué va a salir de aquí respecto a movilizarse en bicicletas. Hay algo bien particular, volviendo también a las políticas públicas que tendría la Ciudad de México y Argentina, pero que en Bogotá no estarían tan presentes o directamente no están presentes, y es el alquiler de las bicis y estos espacios de alquiler como para promover su uso también con bicis compartidas. Es decir, y esto concatenado como a aplicativos móviles, la tecnología y la educación para subvertir todos los problemas que en materia cultural y de reconocimiento de la normatividad vial respecta. ¿Qué piensan ustedes? Quisiera empezar con Carla. ¿Haces una lectura de esto? Este es un momento, un antes y un después respecto al uso de la bicicleta, y qué se nos viene y qué se le viene al activismo de la bicicleta de aquí en adelante con todo esto. Bueno, yo sí considero que crisis es oportunidad. Vivimos una crisis sanitaria, una crisis que no nada más tiene que ver con temas únicamente de los humanos, sino tiene que ver con los ecosistemas, con las dinámicas de la acción climática, de lo que hemos dejado de hacer, de lo que hemos hecho, la forma en que consumimos, la forma en que nos movemos. El COVID-19, este es uno de los tantos virus que se vienen encima, ¿no? Quien estudia biología, quien está metido como en el tema de los ecosistemas, pues sabemos que este es un punto disruptivo para la vida de la humanidad. Tenemos que estar muy conscientes de que la vida, como antes la conocíamos, pues ha tornado a otras dinámicas y también le ha dado pues, antes aquí decíamos, si ves una ventana, pues métete por ahí para la casa, ¿no? Pero creo que es un portón, una gran puerta para el tema de la bici. Es se le volteó a ver y dijeron, de veras, tenemos la bici, es un medio de transporte que nos permite ir a una distancia considerable, que nos genera salud, que puede también amortiguar el tema del distanciamiento social que tenemos que mantener comparado con el transporte público, con el metro, por ejemplo. Y entonces se le empezó a ver y dijeron, caray, por aquí podemos empezar a trazar líneas de acción y meter infraestructura, ¿no? Yo les comparto, en Puebla empezaron antes de eso, se hacían ciclovías que eran elevadas. Era como una cosa muy rara, muy absurda, porque si de por sí tú recorres linealmente cierto punto, pues te metían un pedalte para que te subieras y te excluyeran, ¿no? Para que tú no le estorbaras al coche. Entonces, partimos de esas ciudades en donde teníamos esa infraestructura ciclista y se invertía millones para hacer ciclovías inservibles, ciclovías que nadie usaba, que eran muy riesgosas porque cuando bajabas, descendías con una velocidad muy, muy acelerada. O sea, era un acelere. Una amiga se partió la quijada y los dientes. O sea, estamos hablando de infraestructura que no era servible, que ponía en riesgo a la gente. Y ahorita, con el tema de COVID-19, pues se trazó toda esta estrategia de empezar a implementar en zonas de tránsito de autos, pero que también hubiera infraestructura, franjas a nivel de piso para la bici. Entonces, de una u otra forma, lo que comentaba Fer hace un rato, para ustedes en Colombia es muy normal, o sea, no me digas que me vas a dar más kilómetros. Para nosotros en México, eso sí es una novedad, porque no hemos tenido el nivel de infraestructura que ustedes tienen. Entonces, ganar estos espacios, compartir con el auto un espacio que por derecho nos toca a todos, a peatones, ciclistas, a todos y a todas, para nosotros sí es una victoria, porque tenemos un rezago comparado con ustedes en cultura vial, en infraestructura,
y todo este tema. Entonces, sí se abrió un parteaguas para la movilidad no motorizada y creo que se debe de aprovechar. Es ahora o nunca. A mí lo que me preocupa más de esta situación que estamos viviendo es que sigamos creyendo que no hay una emergencia global en materia de cambio climático, que no hay una emergencia de cambiar los hábitos de consumo, la forma en que nos movemos, la forma en que convivimos. Neta, si no nos ha caído el 20 de dónde estamos parados como humanidad ahorita, es porque en verdad no queremos verlo. Esta pandemia nos marca un antes y un después para cambiar nuestros hábitos de consumo, de convivencia, de movilidad y pues esa conexión también con la naturaleza. Sí, es muy bonito escucharte y saber que todo el asunto de la pandemia ha servido como, irónicamente, teniendo en cuenta el título de este espacio, como combustible para activar nuevas formas de pensarnos, ya que se ha caído un velo y ha develado las contradicciones de un sistema que atraviesa de las formas de consumo hasta las maneras, por supuesto, en que nos movemos y nos entendemos dentro del espacio. Joaquín, ¿cuál crees que ha sido la manera en que se ha desarrollado la pandemia en Buenos Aires, teniendo en cuenta los retos de movilidad? Porque hay algo que quiero rescatar que dijo Carla, me parece fundamental, y es que efectivamente se empezó a ver a la bicicleta porque tal vez desde el bolsillo resultó atractivo, y es que fue una opción para reactivar la economía, sabiendo que era una de las cosas fundamentales que había que poner en marcha de nuevo, ¿no? La gran máquina de producción, y pues la bicicleta estaba asegurando eso al garantizar todos los protocolos de bioseguridad y distancia. ¿Cómo crees que está ocurriendo todo esto en Buenos Aires, en Argentina? Sin duda, sin duda. La gestión de una ciudad debería pensarse un poco como la gestión de una cabeza activa, ¿no? Y el movimiento a través de esta debería también pensarse como una actividad neuronal. Es un poco lo que está pasando acá en Buenos Aires y lo que estamos viendo replicarse también en muchas ciudades del mundo. Es decir, la forma de buscar cómo permitirle el movimiento a las personas, por un lado, brindándoles seguridad y por el otro comodidad en el ida y vuelta a sus trabajos y también en todo lo que respecta a la apertura progresiva de ciertas actividades. ¿Esto qué nos trae? Una incógnita que tiene muchas posibles respuestas, ¿no? ¿Cómo garantizar la circulación, cómo garantizar el desarrollo en estas nuevas ciudades que se van reconfigurando a través de la apertura progresiva del aislamiento, el cerrojo en muchas otras ciudades, los rebrotes y toda esta nueva forma de socializar que tenemos? Y acá es donde todas estas posibles respuestas van convergiendo, y hay una que es bastante viable en cualquier escenario, ¿no? ¿Cuál es? El trabajo en red entre los distintos agentes que hacen a la ciudad, públicos, privados, y cómo, ¿no? De una manera colaborativa y por otro lado en constante innovación. Tenemos que, ante un momento de crisis, ser creativos, no perder esa chispa que tenemos como activistas, como efectores, como tomadores de decisiones, ¿no? De toda crisis siempre salen cosas buenas, hay que pensarlo de esa manera. Y acá es donde hay que instar a los gobiernos locales, a los laboratorios de políticas públicas, por otro lado también a las asociaciones civiles, a los activistas en políticas de género, de movilidad sostenible, también urbanistas, artistas, deportistas, a funcionar como una usina de ideas que priorice la construcción de una política de movilidad que esté sustentable y centrada en la preservación de los ciclistas, de los usuarios de cualquier transporte, pero por sobre todas las cosas de la ciudadanía, ¿no? Y acá es donde también caemos a una conclusión, que es cualquiera sea la realidad post pandemia y post COVID-19, estamos seguros de una sola cosa, que esta es la oportunidad para repensar el futuro de la movilidad urbana. Me queda muchísimo algo que dices, Joaquín, y
trayendo un poco la lectura que hacía de Carla sobre el portón, no es una ventana, sino un gran portón que se abre, y es el asunto de la interdisciplinariedad, ¿no? Como grandes lecturas diferentes convergiendo en un solo propósito de pensarse la ciudad, no solo como los viejos, digamos, tecnócratas o los viejos estudiosos sobre estos asuntos, sino más dinámicas moviéndose ahí desde la cultura, las ciencias, por supuesto, teniendo un papel bien importante. Ya para ir cerrando, quisiéramos escuchar, por supuesto, la perspectiva que tienes, Fernando, respecto a esto. ¿Hay un antes, un después que represente la pandemia en materia de movilidad en las grandes ciudades? Sí, porque aceleró un proceso que venía dándose de forma gradual en algunas ciudades, otras que no habían percibido que eso era importante, pero que ya hoy no pueden ser ajenas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en París había un esfuerzo por la bicicleta y la alcaldesa dijo, no, vamos a hacerlo más. Pues sí, chévere que lo hagan. Va uno mira, Madrid está en lo mismo. A donde uno mire, hay un esfuerzo por tener hoy un trabajo con la bicicleta. Por eso para mí este es el momento clave para generar ese cambio de comportamiento, porque es cuando más personas están saliendo a encontrarse con la bicicleta de una forma diferente y con la ciudad de una forma diferente. Si yo no logro aprovechar este momento, voy a tener un montón de personas que van a salir, van a usar la bicicleta como sea, se van a apropiar de la ciudad como sea y vamos a perder la posibilidad de mejorar esa movilidad. ¿Sí? Yo creo que es fundamental encontrar un camino para que quienes se mueven en carro entiendan que el carro no es malo si se usa de forma racional y responsable y que muy seguramente va a ser para ciertas cosas que van a hacer. ¿Sí? O sea, para una familia va a ser muy difícil salir de paseo los 4 en bicicleta con maletas, ¿sí? Si hay bebé con un coche en la espalda, va a ser muy difícil. ¿Sí? El carro puede cumplir una función ahí, pero que no necesito el carro para ir a la panadería a comprar un pan. ¿Sí? No lo necesito. Que no necesito para un partido de fútbol a 22 jugadores cada uno con un carro. No lo necesito, eso no es lo que la ciudad necesita. Pero yo sí puedo promover carros compartidos, que es una cosa que ya está aprobada en muchos lugares del mundo desde hace muchos años, pero que no logra consolidarse, que yo logre encontrar un camino para que a donde yo vaya pueda llegar en bicicleta y encuentre un lugar seguro donde yo la pueda dejar y pueda subirme al bus y hacer la vuelta que tenga que hacer y volver y la bicicleta está ahí, conectarme, o si tengo que llegar hasta el centro y encontrar una bicicleta pública y la pueda utilizar. Sí, o sea, hay un esfuerzo, pero necesitamos que desde el Estado se le explique a la ciudadanía que la ciudad, después de lo que viene del COVID, no va a ser la misma que vivió a comienzos de este año. Eso no va a volver a pasar, ¿sí? Porque es que una vez vamos a tener otro problema. En este momento, el hecho de que nos estemos cuidando nos hace como taparnos la nariz y no mirar el problema, pero el COVID ha disparado el consumo de plástico y eso nos va a generar otro problema más adelante. El hecho de que tengamos que estar en las casas todos, pues ha llevado a que consumamos otro tipo de recursos de una forma obsesiva, ¿cierto? Y eso nos va a generar otro desafío. Y por detrás de todo eso está el calentamiento global que sigue ahí presente. Entonces, es la invitación para decir, cambiemos el comportamiento, aprovechemos esta crisis para realmente prepararnos para lo que viene y no que lo que venga nos vuelva a encerrar y nos genere mayores dolores de cabeza. Ahí hay una invitación muy grande a que la ciudadanía y los gobiernos trabajen de la mano, porque de lo contrario no vamos a encontrar una salida. Perfecto. Quisiera ir cerrando este foro en el que les agradezco muchísimo su participación y escuchar las voces de 3 puntos geográficos del continente. Es muy lindo y nos alimenta y nos da muchas ideas en la cabeza. Quisiera proponerles a cada uno que
precisamente tratando de evitar este discurso apocalíptico que pensaría que esto fue totalmente desastroso y más bien es una oportunidad para hacer cosas, cada uno pudiera, desde su experiencia, desde su ciudad y el entorno que conoce, mencionarle a los otros dos, les recomiendo que hagan esto, porque en mi país esto funcionó, en mi ciudad esto funcionó, y yo les recomendaría que ustedes apliquen estas cosas en sus ciudades. Si quieres, puedes empezar tú, Carla. No sé, ¿qué le recomendarías a Joaquín en Argentina? ¿Qué le recomendarías a Fernando en Colombia? Pues creo que la recomendación que puedo hacer a los hermanos de Latinoamérica es no dejemos de poner el dedo en el renglón sobre las responsabilidades ciudadanas que tenemos y la forma en cómo podemos cambiar no nada más la normativa y las leyes, sino que tenemos que apropiarnos de esos espacios, que tenemos que ser escuchados, que tenemos que vislumbrar hacia nuevos futuros. Yo le digo mucho en los scouts a las infancias y a las juventudes, es pensar que todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo lo que tenemos acceso con el trabajo de muchas cosas, sea para todos, ¿no? Que pueda ser accesible para todos, para siempre, ¿no? En una continua visión al futuro, que nos alcancen los recursos, que nos alcance para todos, y no perder esta voluntad de generar sinergias, de ser creativos. Latinoamérica tiene una cultura muy, muy grande de ser creativos. Si algún problema se nos atora, una tarjeta, esto, hay ingenio. Colombia, Argentina, Brasil, México, se caracteriza por la creatividad. Entonces, no dejemos que una crisis nos frene, no dejemos que una crisis nos paralice, porque eso pasó en los primeros meses, y ahorita que estamos analizando las dinámicas nos puede permitir aprovechar este gran portón y construir en conjunto. Entonces, yo creo que es eso, darnos ánimos, tips, repartir la información. Tenemos esa gran oportunidad ahora con la tecnología, compartirla, ¿no? Abrirla. Yo sí soy muy open source, amo el open source, creo que es una forma de democratizarnos sin meternos en líos. Pues creo que es lo mejor que podemos hacer, compartir la información, la experiencia y construir en conjunto. Poner a circular los saberes. Y Joaquín, ¿qué le recomendarías a Colombia y a México desde Argentina? Desde Buenos Aires, Argentina, les recomendaría, por sobre todas las cosas, que saquen a relucir ese espíritu emprendedor y ese espíritu incansable que tenemos todos los hermanos latinoamericanos como región, y nunca perder ese compañerismo que hace que siempre estemos pendientes del bienestar del otro. También como jóvenes, acá este panel nos iguala a todos como jóvenes, algunos ya dejando de serlos y otros en su flor de juventud. No perdamos nunca esa chispa, esa idea creativa, esa idea de constante innovación para generar espacios donde podamos desarrollar la ciudadanía de una manera consciente, respetuosa con el prójimo, y que por sobre todas las cosas pueda ejercer sus derechos en plena facultad y también en pleno ejercicio de las buenas prácticas de lo que es vivir en la ciudad, tanto en Buenos Aires, como en Bogotá, como en el DF, ver la manera siempre de vivir en sinergia y por sobre todas las cosas de respetar al otro, cada uno con sus cualidades particulares y con sus luchas, pero entre todos, entre todas, potenciar nuestras particularidades. Entonces, en este caso, no bajarnos nunca de la bici, todos los que somos activistas, no perder nunca esa energía de transitar la ciudad a pedal y por sobre todas las cosas, buscar en el otro esa complicidad para seguir abriendo nuevos caminos. Perfecto. Y Fernando, de Colombia para México y Argentina. La difícil tarea de cerrar. No, yo les diría, primero, creo que incluso para nosotros es muy importante entender que no nos las sabemos todas, ¿sí? Que estamos en un proceso de caminar, de construir, de aprender, de ajustar un montón de cosas.
y que más que decir yo tengo para enseñarle es yo estoy dispuesto a aprender. ¿Sí? Creo que ese es un mensaje muy importante porque en esa particularidad de los procesos que cada una de las ciudades ha seguido, pues hay una riqueza que puede aprovecharse para aprender y para mejorar en temas que todavía nos falta por recorrer. Yo recomiendo que, siguiendo el título que tienen ahí, la mujer sea una prioridad en el uso de la bicicleta. ¿Sí? Yo creo que tenemos que repensar un montón la infraestructura, la cultura, ¿sí? Porque ahí es donde realmente vamos a hacer un cambio, donde realmente se va a ver la transformación de la cultura de la bicicleta, se va a dar es cuando una mujer pueda moverse tranquila en bicicleta a cualquier hora y por cualquier lugar de una ciudad. Y ese es un desafío que creo que tenemos todos al mismo tiempo. Y finalmente, creo, para dejar una idea muy que para mí está como en el centro de mi reflexión sobre esto, es la bicicleta no tiene que imponerse, ¿sí? La bicicleta sirve para orientar, sirve para transformar y sirve para reconstruir unos procesos que en otros momentos se manejaron de una forma, yo creo que desacertada, pero que frente a eso tenemos que vivir. Y como personas a los que nos gusta la bicicleta y la usamos, sin necesidad de ser unas personas sectarias de la bicicleta, podamos mostrarle a otras personas que hay un camino diferente y que la bicicleta es una aliada en esa transformación. Y pues obviamente agradecer el conocimiento de Carla y de Joaquín que compartieron, que tuvieron la generosidad de compartirlo aquí con nosotros, y con toda seguridad para las personas que se conectaron y que verán esto más adelante, pues tendrán una fuente de inspiración y de reflexión frente a cómo logramos que no sea un debate carros versus bici, sino que sea un debate de ciudad mucho más bonito y mucho más profundo. Activismo creativo, creo que esas son las dos palabras que me quedan en la cabeza después de escucharlos a los tres, regalarnos todas sus posturas y sus visiones, porque hay mucho que aprender y escuchar y también muchísimo que crear en estos momentos, el portón que se abrió gigantesco. De parte desde politólogos de la Fundación Cívita y de Biciclaje en Colombia, en el marco del proyecto que estamos realizando con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Ciudad de Bogotá, les damos muchísimas gracias a ustedes, a nuestro panel, y esperamos que las personas quienes se conectaron empiecen a compartir esto mucho para que el activismo se ponga a circular, que es algo que también queremos replicación de estos ejercicios. Muchísimas gracias y tengan buena noche.